Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, hermanos, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan en este culto virtual, ¿verdad? Ahí en el hogar, ¿verdad? Espero que el Señor los bendiga grandemente en este culto virtual, ¿verdad? Y espero que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos bendiga grandemente en este culto, ¿verdad? De adoración a nuestro gran Dios. Creo que es lo mejor que cada uno de nosotros tenemos que tener en mente, de venir, ¿verdad? Los días del culto, ¿verdad? No nos perdamos esta serie, ¿verdad? Porque está bien importante para nuestras vidas, para edificación de nuestras vidas, ¿verdad? Y yo los invito que oremos, que nos presentemos ante Dios, ¿verdad? Y que le digamos al Señor: Señor, bendíceme, ayúdame, ¿verdad? Gracias por todo lo que tú me estás enseñando en esta serie, en el nombre de Jesús. Oremos en el nombre de Jesucristo, hermanos. Nos presentemos ante Dios. Señor Jesús, en este momento nuevamente, Señor, estamos adelante de tu presencia. Reconocemos, Padre, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, nos ayudes, que tú, Señor, nos bendigas, que tú, Señor, nos toques aquí donde estamos. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí en medio estás tú, Señor. Padre, que nosotros podamos sentir ese calor de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Venimos con un corazón humilde, Señor, un corazón dispuesto a que tú, Señor, te derrames con tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Recibe, Señor, nuestra adoración, recibe nuestra ofrenda hoy, este día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, en el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, los invito a que abra su Biblia en el Salmos 33 para honra y gloria de nuestro gran Dios. Hermanos, ¿verdad? Qué hermoso es estar, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Qué hermoso estar ahí viendo este culto virtual, cómo nosotros podemos aprender, cómo el Señor nos habla en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo nosotros somos los necesitados, los que necesitamos de Dios, ¿verdad? Y por eso estamos ahí firmes, porque tenemos sed y hambre de Dios. Y dice en la Biblia, en Salmos 33, dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamar a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras es hecha por la fidelidad. Él ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Gloria al Señor, hermanos. ¿Verdad? Dice la Biblia que en los íntegros es hermosa la alabanza. Qué hermoso es, hermanos, estar, ¿verdad?, en este día de culto, íntegros. ¿Verdad? Que nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad?, siempre esté fresquecita, que hoy es día de culto y que necesitamos, ¿verdad?, que una bendición del Señor, que necesitamos que el Señor tenga misericordia. Y dice la palabra de Dios que en los íntegros es hermosa la alabanza. Qué hermoso, hermanos, que se goza el Señor porque tú estás ahí, ¿verdad?, para escuchar su palabra. Y con esa actitud le estamos demostrando al Señor que necesitamos de Él, que lo amamos, que estamos confiando en su palabra. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que el Señor nos va a bendecir grandemente en esta predicación, ¿verdad?, en este culto de adoración, en este culto virtual. Yo ¿verdad?, te bendigo en el nombre de Jesús. Te pido a Dios que el Señor derrame de su Espíritu Santo en este culto en cada uno de nosotros. Hermanos, yo dejo este lugar a cargo de nuestro hermano Refugio, ¿verdad?, que nos va a traer alabanzas para adorar, para bendecir, para cantar con júbilo. ¿Verdad? Que el Señor mire que nosotros estamos confiados en Él. Dios te bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús.
Padre Cristo, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor, porque estábamos una vez más, ¿verdad?, ante su presencia, hermanos, adorándole y glorificándole a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está en todo lugar, ¿verdad? Está presente donde quiera que alguien eleva su voz para buscar su rostro, ¿verdad?, para decirle: Señor, aquí estoy para adorarte y para alabarte, ¿verdad? Nos gozamos con las alabanzas que nuestro hermano Refugio ha entonado, ¿verdad?, y que nosotros sin duda nos hemos sumado a ese canto de adoración para glorificar y honrar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo me gozo, hermanos, porque el día de hoy me toca compartir, ¿verdad?, de la palabra del Señor Jesucristo. Y siempre compartir palabra del Señor nos lleva a un compromiso, ¿verdad?, porque es palabra de Dios, es palabra del Dios vivo, ¿verdad?, para edificar nuestras vidas y para corregirnos en algún momento, ¿verdad?, si nos estamos extraviando de la palabra del Señor Jesucristo. El día de hoy, hermanos, me toca hablar, ¿verdad?, del apóstol Jacobo, siguiendo la serie que se inició, ¿verdad?, llamada 12 hombres comunes y corrientes. El día de hoy me toca compartir con ustedes del apóstol Jacobo, un apóstol pues no muy conocido, ¿verdad?, porque la palabra de Dios en la Biblia no se habla mucho de
del apóstol, pero sin duda vamos a aprender cosas grandes y maravillosas que el apóstol Jacobo de una o de otra manera dejaron marcado, ¿no? Dejó marcado en su caminar en Cristo, hermanos. Así como están, hermanos, yo les voy a invitar a que hagamos una oración al Señor Jesucristo, para que sea el que nos bendiga el día de hoy, Él sea el que hable a nuestras vidas, Él sea el que hable a nuestros corazones, que Él sea el que dé la palabra de aliento, la palabra que nos dé vida. Muchas veces, no sé si han visto las flores o los árboles cuando no se riegan, hermanos, que pasa un tiempo largo que no les cae agua, están todos marchitados, ¿verdad? Están como tristes, pero cuando lo riegan o desciende lluvia sobre de ellos, al siguiente día reverdecen, ¿verdad? Recobran fuerzas, vuelven a cobrar vida, ¿verdad? Vuelven a salir su flor, dan fruto, ¿no? Eso es lo que hace el agua en las plantas y es lo que hace la palabra del Señor Jesucristo a nuestras vidas, ¿verdad? A todo aquel que cree en su palabra, esto es lo que sucede, ¿verdad? Nos da vida su palabra, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo, porque su palabra permanece para siempre, dice la palabra del Señor Jesucristo, hermanos. Siempre estará ahí la palabra del Señor Jesucristo para darnos vida y para levantarnos cuando estemos cabizbajos, hermanos. Amén. Así que así como están, hermanos, cerremos nuestros ojos y presentémonos ante la presencia del Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, bendecimos y honramos tu nombre, Señor, y te agradecemos, Padre Santo, que traigas alimento a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos que de una o de otra manera, Señor Jesucristo, el maná del cielo siempre desciende. Siempre envías el pan, Señor Jesucristo, que nuestra alma desea y anhela comer día con día, porque nuestra alma, Señor Jesucristo, desea siempre estar en tu presencia, desea siempre morar en las moradas de nuestro Señor Jesucristo, desea siempre estar presente ante la presencia tuya, Señor Jesús. Por eso te damos gracias, Padre mío, porque tu palabra, Señor Jesucristo, nos las haces llegar, Padre Santo. Nos haces llegar tu palabra a nuestros oídos, y no solamente a nuestros oídos, sino a nuestro corazón, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Padre Santo, por tus misericordias y tus bondades, y por preocuparte, Señor Jesucristo, para que nosotros, Señor Jesús, conozcamos cada vez más, Señor Jesucristo, de los privilegios que tú has delegado para todo aquel que ha aceptado tu nombre, para todo aquel que quiere venir a tu camino, Señor Jesucristo. Te agradecemos todas tus bondades, Padre, y te pedimos, Señor Jesucristo, que toques, Padre Santo, el corazón, Señor Jesucristo, de cada una de las visitas, Señor Jesús, que están escuchando tu palabra, Señor. De cada visita que por primera vez te escucha, Señor, que tu palabra, Señor Jesucristo, quede esculpida en su mente y en su corazón, Señor Jesús, y hagas cosas grandes y nuevas en la vida de cada uno de ellos. Como así también te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, y los fortalezcas día con día para seguir avanzando en tu caminar, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria al Señor. Como les decía, hermanos, les voy a hablar del apóstol Jacobo, ¿no? La serie, como bien lo decíamos, se llama 12 hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Esta serie nos habla de los 12 discípulos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo llamó para extender el reino, ¿verdad?, para extender el evangelio, hermanos, a todo el mundo, ¿verdad? Gloria al Señor. Me llama la atención, hermanos, porque el Señor Jesucristo llama a estos 12 hombres. Y estos 12 hombres, hermanos, eran hombres como usted y yo, ¿verdad? El mismo título los llama, ¿verdad?, comunes y corrientes, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenían las mismas dificultades que nosotros, las mismas limitaciones,
porque eran también de carne y hueso como usted y como yo. Pero el Señor Jesucristo les hizo un llamado especial a cada uno de ellos, ¿verdad? Y ellos, al escuchar su voz, atendieron el llamado, ¿verdad? Y vinieron a formar parte del grupo selectivo que Él había hecho para extender el reino de los cielos, hermanos. Gloria al Señor. Así como llegó el momento en que el Señor Jesucristo llamó a estos 12 hombres, hermanos, así también un día llegó el momento en que el Señor Jesucristo nos llamó, ¿verdad? Me llamó a mí y le llamó a usted también, ¿verdad? Y aún está llamando a gente, ¿verdad?, a que le siga, a que busque de su camino, ¿verdad?, que busque de su palabra y prosiga haciendo siempre el bien para morar en las moradas celestiales, ¿verdad? Siempre el Señor Jesucristo nos ha llamado, y gracias al Señor Jesucristo, usted y yo hicimos caso a ese llamado, ¿verdad? Gracias a las bondades y a las misericordias y al amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, atendimos al llamado y ahora usted y yo somos parte de los hijos de Dios, ¿verdad? Somos parte del pueblo de Dios, somos parte del linaje escogido de Dios, porque atendimos el llamado, ¿verdad? Gloria al Señor. Y no porque fuéramos hombres de gran alcurnia, ¿verdad? No porque fuéramos hombres que lo pudiéramos todo, sino porque el amor de Dios siempre quiere que el hombre venga a sus pies, ¿verdad?, y comprenda que en el transcurso del caminar en Cristo nuestras vidas van a ser transformadas, van a ser moldeadas y vamos a desempeñar un papel importante en el pueblo de Dios, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Entre esos 12 discípulos se encontraba el apóstol Jacobo. El apóstol Jacobo, hermanos, era hijo de Zebedeo, era hijo de Salomé y tenía un hermano. Su hermano es Juan, uno de los 12 apóstoles también. Esta era la familia que conformaba al apóstol Jacobo. Gloria al Señor Jesucristo. Esta era la familia del apóstol Jacobo, hermanos. En un texto, hermanos, que se encuentra en Juan 19:25, algunos historiadores se basan en este texto y dicen que la madre del apóstol Jacobo y del apóstol Juan era prima de María, la madre de Jesús. Y por eso dicen que Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Que cuando el Señor Jesucristo les hizo el llamado, no desconocían de aquel que les andaba haciendo el llamado, ¿no?, porque eran parientes, eran primos. Pero acá hay que destacar algo muy importante. A pesar de que conocían quién era Jesús porque eran primos, pudieron comprender más allá de saber y poder entender que Él era Dios. Que a pesar de que era su primo y que convivían con Él, cuando el Señor les hace el llamado, ellos comprendieron cuál era el papel que desempeñaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el cual era el Dios vivo, el que en ese momento les andaba llamando. Ya no era su primo, era Dios mismo el que los andaba llamando a formar parte de los 12 discípulos, hermanos.
El apóstol Pablo le llaman el apóstol de la pasión, hermanos. ¿Qué significa pasión, hermanos? En una parte yo encontraba que dice que pasión es el sentimiento, hermanos, capaz de dominar la voluntad y perturbar, dice, la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensa. Si nosotros tenemos pasión, podemos dominar lo que se nos venga o lo que nos quiere estorbar para hacer la voluntad del Señor Jesucristo. En otro significado que encontraba que era pasión, un significado bíblico, dice que pasión significa sufrir. Y a su vez, dice que esta palabra es de la familia ligada al verbo padecer. Gloria al Señor. Pasión va ligado con sufrir y con padecer. Por eso, cuando tienes pasión por algo, llegas a la meta, ¿verdad? Porque al pesar de los problemas y de las situaciones que vengan a tu vida, tú por la pasión que tienes, llegas a donde quieres. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le hace el llamado al apóstol Jacobo, el apóstol Jacobo se encontraba con su padre, con su hermano Juan y con algunos trabajadores, ¿verdad?, que trabajaban con ellos en la pesca. Pero dice que los encontró el Señor Jesucristo remendando redes, ¿verdad? Ahí los encontró desempeñando un trabajo humano, ¿verdad?, como el trabajo que desarrollamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Tenemos un trabajo en el cual estamos, ¿verdad?, para tener el sustento, para el vestir de nuestra familia, para traer alimento a nuestra familia. Pero lo que nos lleva a comprender esto, hermanos, es que no importa el trabajo que tengas, ¿verdad?, no importa lo que estés haciendo, lo que importa y es indispensable es atender el llamado del Señor Jesucristo. Sin duda, esto lo entendió Jacobo. Y cuando el Señor Jesucristo lo llamó, él atendió rápido al llamado del Señor. Y descendió de la barca junto con su hermano Juan y se fueron con el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a ser instruidos por el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1 del 19 al 20, ahí está escrito, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo llamó a Jacobo. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1 versículo 19 y 20. Pasando, dice, de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, dice, también ellos en la barca, que remendaban redes, y los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Gloria al Señor. Qué importante es atender el llamado del Señor Jesucristo. Qué importante es atender a la voz del Señor Jesucristo. Día tras día el Señor Jesús nos habla. Y es importante que nosotros atendamos al llamado del Señor Jesucristo. Estos hombres descienden de la barca y dejan a su padre, ¿verdad? Eso no quiere decir, hermanos, que porque el Señor Jesucristo te llame,
tú vas a abandonar a tus padres, vas a abandonar a tu familia, ¿verdad? Te vas a desligar de ellos, ¿verdad? No, al contrario. Quiere decir que tu familia no sea un tropiezo para que tú sigas al Señor Jesucristo, ¿no? Si tu familia no quiere seguir al Señor, que no importe, ¿verdad?, en ti, que no influya en ti, sino tú sigue al Señor Jesucristo, aunque ellos no quieran. A eso se refiere, ¿verdad?, que ellos dejaron a su padre, pero no es que lo hayan abandonado, no es que lo hayan dejado, ¿verdad?, sino que comprendieron que el llamado del Señor Jesucristo es indispensable en la vida del hombre, y que el llamado que el Señor hace a la vida del hombre es personal, y cada uno toma la decisión de seguir o no seguir el dulce camino de nuestro Señor Jesucristo. Comprendió Juan en ese momento, cuando el Señor le hace el llamado, lo que dice Mateo en el capítulo 10, versículo 37. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Gloria al Señor. Es importante atender a la voz del Señor Jesucristo y comprender qué es lo que el Señor Jesucristo pide de nosotros. Con estas palabras que dice en Mateo capítulo 10, versículo 37, como les decía, no dice el Señor: abandona a tus padres, abandona a tu familia, ¿verdad? Lo que nos quiere decir es que atendamos al llamado de Dios, que comprendamos que el llamado de Dios es personal y que debemos caminar en sus caminos a pesar de que todo el mundo esté en contra de Él, ¿verdad? Debemos comprender que el hombre debe caminar en el Señor Jesucristo, aunque la familia no quiera seguir en ese caminar. Gloria al Señor. Aunque Jacobo no es tan conocido, hermanos, como su hermano Juan. Juan es el discípulo amado, ¿verdad? Y lo podemos encontrar muchas veces en la palabra del Señor, ¿verdad? Todo lo que habla de Juan, ¿verdad? Y de Jacobo se habla muy poco. Pero hay algo que me llama la atención, ¿verdad?, de que las veces que son nombrados los discípulos en la palabra del Señor Jesucristo, en la Biblia, hermanos, siempre es mencionado primero Pedro y en segundo lugar es mencionado Jacobo. Para que no se confundan, hermanos, yo les estoy hablando de Jacobo, el hijo de Zebedeo, porque hay otro Jacobo que lleva por sobrenombre Santiago, pero ese Jacobo que lleva por sobrenombre Santiago era hermano de Jesús. Yo les estoy hablando de Jacobo, el hijo de Zebedeo, ¿no? Gloria al Señor. Jacobo, cuando el Señor Jesucristo los manda a llamar a los 12, forman parte de los 12 discípulos, ¿no? Pero entre esos 12 discípulos hay 3 en especial que el Señor Jesucristo toma para que fueran testigos de cosas sobrenaturales, ¿no?, para que fueran testigos de algo grande que iba a suceder, porque estos 3 iban a ser líderes, ¿no?, entre esos 12 discípulos. Se les llama el círculo íntimo de amigos. ¿Y quién creen que estaba en ese círculo íntimo de amigos? Aunque no era tan conocido como los demás apóstoles, aunque la palabra del Señor no menciona tanto a este discípulo, era Jacobo. Jacobo se encontraba en ese círculo íntimo de amigos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les mostró cosas
maravillosas. Fueron testigos de eventos maravillosos. Gloria al Señor. Y aunque Jacobo no era tan conocido, hermanos, como Juan, tenía algo especial, hermano. Por eso el Señor Jesucristo lo había hecho parte de ese círculo íntimo de amigos, donde se encontraba Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran los tres íntimos amigos del Señor Jesucristo. Son 12 los llamados, pero 3 tuvieron experiencias más grandes que los demás discípulos. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos llama, formamos parte del pueblo de Dios. Pero no nada más es quedarse, hermanos, en formar parte del pueblo de Dios. No nada más es conformarse en ser parte del pueblo, sino debemos de mirar más allá y de crear lazos de amistad más íntimos con el Señor Jesucristo. Crear lazos de amistad que nos hagan estar más al pendiente de las cosas del Señor Jesucristo. Sin duda, algo especial había en Jacobo para que estuviera en ese círculo. Algo especial el Señor Jesucristo había mirado en Jacobo, ¿no? Como algo especial ha mirado en usted y en mí el Señor. Gloria al Señor. Debemos de buscar siempre ser amigos de Dios. Ya somos parte del pueblo de Dios. Ya fuimos lavados y santificados por su sangre preciosa a través del bautismo. Pero no debemos quedarnos nada más con eso, sino debemos ir más allá y de ser llamados amigos de Dios. Hay muy pocos personajes que son llamados amigos de Dios. Gloria al Señor. El primer amigo de Dios que nos habla la palabra del Señor Jesucristo se encuentra en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 23. Nos habla a quien el Señor Jesucristo consideraba su amigo. Él ya era parte de su pueblo y era parte de su linaje, ¿no? Pero lo llama amigo de Dios. Dice así la palabra del Señor en Santiago capítulo 2 en el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Qué privilegio más grande. Abraham fue llamado amigo de Dios. Es un privilegio enorme ser llamado amigo de Dios. Quiere decir que estás en algo más íntimo, en la presencia del Señor Jesucristo. Recordemos que cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, desciende y visita a su amigo Abraham y le cuenta lo que iba a suceder con aquella ciudad. No le iba a ocultar a su amigo Abraham lo que iba a hacer.
Ese es el privilegio que debemos buscar usted y yo y todo aquel que quiere venir al camino del Señor Jesucristo. No solamente de conformarse, de ser parte del pueblo, no solamente de conformarse, de ser parte del linaje de Dios, sino debemos ir más allá, de buscar cada vez más presencia del Señor Jesucristo y considerarnos amigos de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Al amigo no se le oculta nada, gloria al Señor. Siempre se le cuenta en la situación que te encuentras. Le encuentras planes, ¿verdad? Que tienes a futuro, lo que está pasando, lo que estás pasando en estos momentos, ¿verdad? Es lo mismo que se obtiene al encontrar algo especial en las moradas del Señor Jesucristo. Al llamarnos amigos de Dios, el Señor Jesucristo sin duda te consultará para las cosas que Él ha de hacer. Te enviará sueños, te enviará visiones y te dirá: tengo ciertos planes para este hombre, para esta mujer, y tú eres parte para que ese hombre sea cambiado, ese hombre sea transformado, ¿verdad? Tú eres el mensajero para ir y hablar, y yo he de hacer las cosas para que Él cambie, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. De una manera más amplia, si usted se ha puesto a pensar, o si se ha hecho la pregunta: ¿por qué Jacobo estaba entre ese grupo íntimo de amigos si no era tan conocido? Pedro, pues era como lógico que estuviera en ese grupo, ¿verdad? Por el liderazgo que tenía Pedro. Juan también era lógico, ¿verdad? Era el discípulo amado del Maestro. Era el discípulo amado del Señor Jesucristo. No podía quedar fuera, no podía ser excluido de este grupo íntimo. Pero ¿por qué Jacobo es parte de este grupo si no era tan conocido? Sin duda eso nos lleva a pensar que Jacobo tenía grandes cualidades, grandes capacidades, que el Señor Jesucristo había mirado en él. Por eso lo había llamado a formar parte de los 12 discípulos. Sin duda debe haber sido un hombre respetable y confiable para que el Señor Jesucristo lo tuviera en ese grupo íntimo de amigos. Gloria al Señor. Y esto nos lleva a comprender, hermanos, que aunque usted o yo o cualquiera no sea tan conocido por lo que se hace en la iglesia, no quiere decir que no seas importante ante la presencia del gran Rey, ante la presencia del Señor Jesucristo. Si tú hoy te encuentras en los caminos del Señor Jesucristo, es porque sin duda el Señor ha visto en ti cualidades grandes, ha visto en ti capacidades sorprendentes que quizás usted y yo no hemos comprendido que tenemos, pero el Señor Jesucristo las ha visto en nosotros. Por eso es indispensable que corramos a los pies de Cristo y que busquemos más allá de ser parte nada más del linaje o del pueblo, ¿verdad?, escogido, sino meternos más a la presencia del Señor Jesucristo. Recordemos que dice la palabra de Dios en Jeremías que Él tiene cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y sin duda vamos a conocer esas maravillas que el Señor Jesucristo tiene si nosotros nos metemos
cada vez más a su presencia. Muchas veces nos conformamos nada más con lo que sucede, nada más cuando estamos reunidos como pueblo. Pero no se queda nada más ahí, hermanos. Se tiene que ir más allá. Se tiene que ir más allá en una relación íntima entre usted y Dios, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo le muestre las cosas grandes y ocultas que no conocemos, como le mostró a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ellos vieron grandes virtudes y grandes señales que el Señor Jesucristo hizo, pero solamente este grupo selectivo fue el que las miró. Más adelante les voy a decir cuáles son. Pero lo importante es que comprendamos, hermanos, que usted y yo tenemos cualidades grandes, tenemos capacidades grandes que el Señor Jesucristo ha mirado en nosotros. Hay veces que nosotros mismos decimos, es que no tengo capacidades, no tengo un intelectual amplio. ¿Cómo voy a trabajar con el maestro? Nosotros mismos nos damos para abajo cuando el Señor Jesucristo ya ha visto nuestro potencial, ya ha visto lo que hay en nosotros. Ahora solamente es cuestión de creer que el Señor Jesucristo hará grandes cosas y grandes maravillas a través de nosotros, de extender la palabra del Señor, de extender el reino de los cielos. Así como estos 12 discípulos extendieron el reino de los cielos, así también usted y yo tenemos esas cualidades para seguir extendiendo la palabra del Señor Jesucristo y más almas vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Debes de comprender, hermanos, que Dios no mira como nosotros miramos. Gloria al Señor. Dios ve más allá de lo que nosotros miramos. Y sin duda, Él miró más allá de lo que había en Jacobo cuando lo llamó. Dios siempre mira lo que hay en nuestro corazón, las capacidades que tenemos, porque Él las ha puesto ahí. Debes de comprender que estás en un lugar especial y que Dios ha visto grandes cualidades en ti y que la debes poner en obra del Maestro. Les voy a mencionar los eventos importantes que vieron o que les fue permitido ver por el Señor Jesucristo a este grupo selectivo, ¿verdad? Que eran amigos íntimos del Señor Jesús. Estamos hablando de Pedro, de Juan y de Jacobo, ¿verdad? Sin duda estos tres eran parte de ese grupo selectivo porque iban a ser los líderes, ¿verdad?, entre los 12 discípulos. Y aunque les decía que aunque Jacobo no fue tan conocido como Pedro, como Juan, para estar en ese grupo selectivo, quiere decir que desempeñaba papeles importantes ante la presencia del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, hay dones que muchas veces no se ven lo que se hacen. Por poner un ejemplo, ahorita que estamos transmitiendo, por ejemplo, los cultos, ¿qué es lo que se ve o cuál es el papel que se ve en la transmisión? ¿O cuál es, digamos, el don que resalta más en la transmisión? El ministerio de alabanza, que es el que se muestra. El de liturgia.
que el de predicación, ¿verdad? Ese es lo que miramos en la pantalla, ese es lo que vemos, ¿verdad? Ese es lo que mucha gente conoce o reconoce o dice: a este hermano yo lo conozco porque lo he visto en la tele, lo he visto en los videos, lo he visto en esto, lo he visto en otro, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que son tan importantes para que esto se haga, como los que están grabando, los que están editando, ¿verdad? Estos cultos de adoración. Ese es un ejemplo para que comprendamos que hay dones que no se ven, pero que son muy importantes. Tal es el ministerio de intercesión, ¿verdad? El ministerio de intercesión es como algo, como culto, ¿verdad? Porque siempre están ciertos hermanos o siempre están intercediendo en sus casas, en sus hogares, en algo íntimo, ¿verdad? Y no es tan conocido ese ministerio, pero a través de ese ministerio pasan cosas grandes, cosas maravillosas. La gloria de Dios se desata, grandes luchas, grandes cosas suceden a través de ese ministerio, ¿verdad? Es para que comprendamos un poco, hermanos, de que si no eres tan conocido por los hermanos o por la gente, no quiere decir que no seas importante para el Señor, no seas importante en los ministerios del Señor. Al contrario, hay ministerios que no se ven, pero son fundamentales para extender el reino de Dios, hermanos. Así es que sigue adelante, hermano. Sigue adelante y esfuérzate, hermanos. Les decía, aunque Jacobo no es tan conocido, estuvo en eventos tan importantes, hermanos, que el Señor Jesucristo les mostró. Fue parte, hermanos, de cuando el Señor Jesucristo fue y resucitó a la hija de Jairo. Fue testigo de ese evento. Ahí se encontraba Jacobo, ahí se encontraba Juan, ahí se encontraba Pedro, mirando esas maravillas. No se encontraban los demás apóstoles, solamente se encontraba el grupo íntimo de amigos, ¿verdad? Que era Jacobo, Pedro y Juan. Si usted quiere anotar la cita o quiere leerla, hermanos, está en Lucas 8, en el versículo 51. Ahí nos habla de estos tres, ¿verdad? Que estaban presentes estos tres en ese momento. Dice el versículo 51 del capítulo 8. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, dice, ¿verdad? Sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Gloria al Señor. Solamente ellos estaban presentes en ese momento. Jacobo, como con estos tres, también fueron testigos de la transfiguración del Señor Jesucristo. Si quieren anotar la cita, también se encuentra en Marcos capítulo 9, del versículo 1 al 9. Ahí nos habla, ¿verdad? Que ahí estaban presentes estos tres discípulos. Exactamente los nombres de estos tres discípulos aparecen en el capítulo 9, en el versículo 2. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahí estaba Jacobo en ese momento tan importante. Estuvo también cuando el Señor Jesucristo oró en el monte Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo ya iba
a ser consumado, ¿verdad?, su ministerio, ahí se encontraba Jacobo, mirando todas esas maravillas, ¿no? Eso está en Marcos capítulo 14, en el versículo 33. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró. Gloria al Señor. Ahí estaban presentes, mirando estos eventos tan importantes, estos discípulos, porque iban a ser preparados para ser líderes. Y aunque en estos versículos dice que se durmieron, ¿verdad?, quizás llegue un momento en que nos gana también a nosotros el cansancio. Pero qué importante es estar en los momentos importantes del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Jacobo también fue testigo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando se le aparece a los apóstoles. Ahí estaba Juan. A 7 discípulos se les presentó y ahí se encontraba Jacobo. Jacobo estaba en esos eventos importantes, hermanos. Gloria al Señor. Y no era tan conocido, ¿verdad? Gloria al Señor. Y eso que Jacobo no era tan conocido y estaba en los eventos más importantes del Señor Jesucristo. ¿Qué sería entonces si fuera conocido, ¿verdad?, o tan conocido? Gloria al Señor. Si siendo no tan conocido estuvo en estos eventos tan importantes, ahora imagínense si hubiera sido conocido, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, dejó ser testigo de estos eventos a estos hombres. Porque iban a desempeñar un liderazgo importante entre los 12 discípulos, ¿no? Estas experiencias, hermanos, sin duda prepararon a Jacobo para ser uno de los primeros mártires de la iglesia. Gloria al Señor. Jacobo fue el primer apóstol que fue ejecutado. Fue ejecutado por Herodes. Pero ¿cómo pudo Jacobo llegar hasta ese momento de entregar su vida por el evangelio? ¿Cómo se pudo sostener para poder decir, yo voy hasta la muerte con Cristo? Sin duda era porque ya había vivido momentos importantes donde el Señor Jesucristo le había mostrado cosas maravillosas. Por eso es necesario que usted y yo, día tras día, busquemos las cosas de arriba para comprender que ni la misma muerte tiene potestad sobre nuestras vidas. Sabemos que este cuerpo físico ha de morir,
fue tomado, pero nuestra alma se ha de regocijar porque tendrá vida y vida en abundancia en el Señor Jesucristo cuando nosotros lleguemos a partir de este mundo. Gloria al Señor. Recordemos, en el principio les dije que el apóstol Jacobo era conocido por la pasión. Y les dije que la pasión, el significado de la pasión, un significado bíblico, dice que pasión es sufrir, es padecer. Y sin duda, en el camino del Señor Jesucristo, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por pruebas y quizás en algún momento vamos a padecer. Pero debemos de comprender que todo tiene un propósito y que el Señor Jesucristo nos ha llamado para ser triunfadores en Cristo Jesús. Sin duda eso lo comprendió Jacobo. Para anunciar y extender el reino del Señor Jesucristo. En aquel tiempo que les tocó a los 12 discípulos, tenían que sufrir, tenían que padecer persecuciones, ¿verdad? Tenían que padecer porque intentarían matarlo y a muchos mataron, ¿verdad? Pero ellos no se detuvieron por anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Sino que se apasionaron como se apasionó Jacobo para extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. De una o de otra manera, a nosotros también, hermanos, nos es mostrado cuánto nos es necesario padecer por Cristo, ¿verdad? Cuánto nos es necesario padecer para anunciar el reino de Dios y comprender el amor tan grande que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Así como al apóstol Pablo, el Señor Jesucristo le mostró cuánto le era necesario padecer por su nombre para que lo anunciara, porque en algún momento recordemos que el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, a muchos encarcelaba, a muchos golpeaba, ¿verdad? Y ahora cuando el Señor Jesucristo lo llama, ahora él iba a sufrir esas persecuciones, ¿verdad? Él mismo iba a vivir ese padecer para extender el reino de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Le mostró al apóstol Pablo que viviera en carne propia lo que era padecer por anunciar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero a Jacobo, hermanos, el Señor Jesucristo ya no tenía que mostrarle cuánto era necesario padecer, ¿verdad? Porque Jacobo ya había visto lo que el Señor Jesucristo había padecido, ya había estado en esos momentos importantes, ya había estado en el monte del Getsemaní viendo el sufrimiento del Señor Jesucristo cuando oraba. Y comprendió Jacobo que era necesario seguir a Cristo hasta la muerte, que era necesario apasionarse por las cosas que el Señor Jesucristo había venido a hacer a este mundo, ¿verdad? Era necesario apasionarse para que el reino de Dios fuera extendido. Recordemos que si uno no se apasiona por anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, otro lo va a hacer, otro se va a apasionar y va a venir a hacer el trabajo que nos fue delegado a cada uno de nosotros para extender la gloria del Señor Jesucristo, y nos vamos a perder de esos privilegios tan grandes, hermanos, de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas por no apasionarnos. Por eso es necesario apasionarse, buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar ir más allá de los límites donde llegó nada más el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo se manifestaba en el monte, dice que nada más llegaban a los límites, ¿verdad? Pero era necesario subir a la presencia de Dios. Es necesario
llegar a lo más íntimo de la presencia del Señor Jesucristo para apasionarnos cada vez más y comprender que el reino de Dios no se debe detener. Que a pesar de que el diablo nos quiera meter miedo diciéndonos tú no puedes, tus cualidades no te ayudan, cuando tú te metes a esa intimidad con Cristo y te apasionas, todo lo que te digan te entra por un oído y te sale por otro, porque la pasión de conocer a Cristo y de extender su reino es grande, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Sin duda, hermanos, Jacobo comprendió la palabra que habla Marcos en el capítulo 8:35. Dice la palabra de Dios en Marcos 8:35, porque todo el que quiere salvar su vida, ese la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Dice, gloria al Señor. Eso fue lo que comprendió Jacobo, ¿verdad? En ese grupo íntimo de amigos del Señor. Eso fue lo que comprendió, que el Señor le había mostrado grandes cosas y le había permitido estar en momentos tan importantes, porque le había tocado a él ser el primer apóstol, el morir por anunciar el reino de Dios, por extender el reino de Dios. Y sin duda, Jacobo debió ser tan apasionado para llamar la atención del rey Herodes, para quitarle la vida. Porque cuando un hombre permanece callado, no llama la atención de nadie, ¿verdad? Pasa ahí desapercibido, pero no es escuchado por nadie. Pero Jacobo, a pesar de no ser tan conocido, era conocido por el rey Herodes, ¿verdad? Y para ser reconocido por un rey es porque debió haber sido un hombre tan apasionado, que debió haber tenido un carácter fuerte para no detenerse ante las aflicciones que este rey le pudiera dar, de extender el reino de Dios, para poder llamar la atención o poder molestar al rey Herodes. Era porque este hombre era firme en anunciar la palabra del Señor Jesucristo, era apasionado. Es por eso que el rey Herodes le quita la vida, ¿verdad? Le quita la vida y quiere apagar lo que los 12 apóstoles andaban llevando a cabo. Pero este hombre, este discípulo Jacobo, pone el ejemplo, o lo pone Cristo como ejemplo a los demás, que para extender el reino de Dios era necesario dar hasta la vida, ¿verdad? Pero era para que comprendieron que siempre hay que valorar más las cosas celestiales que las terrenales. Si usted valora más la vida que tenemos en este cuerpo humano, déjeme decirle que va a llegar el momento en que la ha de perder, en que esta vida ha de desaparecer. Pero hay otra vida más allá de este cuerpo físico, que si usted no viene a los pies de Cristo, que si usted no anuncia la palabra del evangelio, puede que la pierda y no llegue a tener vida para disfrutar las moradas que el Señor Jesucristo ha preparado para todo aquel que le sigue y le sirve de corazón. Gloria al Señor. El apóstol Jacobo
Fue un ejemplo para los 12 discípulos de no rendirse, sino seguir adelante. Gloria al Señor. Y cuán grande fue el ejemplo, que no solo Él dio la vida por extender el reino de Dios, sino también los otros 10 discípulos también fueron ejecutados, también fueron muertos por anunciar el evangelio de Dios. El único que murió por causas naturales fue el apóstol Juan, fue el hijo amado, pero sin duda él también tenía en su corazón el dar la vida por Cristo, era el dar la vida por anunciar la palabra del Señor Jesucristo. No tenía miedo a perder esta vida física, porque sabía que después de esta vida física iba a morar por siempre en los brazos del Maestro, en los brazos del Señor Jesucristo. Era por eso yo te digo, mi amigo, mi amiga, hermano, que no tengamos miedos de caminar en Cristo, de caminar en la palabra del Señor Jesucristo, porque hay cosas maravillosas más allá de las que no hemos visto, ¿no? Gloria al Señor. No nos detengamos a pesar de las adversidades que vengan a nuestras vidas. No nos detengamos, hermanos, porque nos hacen falta cosas para estar bien en esta vida. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo no está peleado porque nosotros vivamos bien en este mundo, ¿verdad? No está peleado con que sus hijos tengan riquezas, tengan grandes cosas, ¿verdad? Lo que está peleado el Señor Jesucristo con el hombre es que ponga su corazón en la riqueza, ¿verdad? Es que ponga su corazón en otro lado que no sea Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso, para ser prosperado siempre, hermanos, debes poner tu corazón en el Señor Jesucristo. Tu mayor tesoro debe ser el haber conocido a Cristo. Si tú, hermanos, dejas de darle ese valor tan importante, el haber conocido a Cristo, sin duda vas a tener muchos problemas en su caminar, ¿verdad? Pero si tu corazón no se aparta y no se olvida de quién fue el que te llamó a ser parte de sus hijos, a ser parte de su pueblo, déjame decirte que siempre vas a ser bendecido a pesar de los problemas y las situaciones que vengan a tu vida, porque vas a comprender que es más importante dar la vida por las cosas de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Es tan importante, hermanos, no desviar nuestra mirada del que dio la vida por nosotros. Gloria al Señor. Es tan importante, hermanos, no desviar la vida del que nos hizo el llamado de venir a sus pies, del que tuvo misericordia de traernos a su presencia y vivir de una manera decorosa. Gloria al Señor. De restaurar nuestras vidas y de restaurar a nuestras familias. Gloria al Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que no desvíes tu mirada de Cristo. Día a día el Señor Jesucristo está llamando a gente nueva, ¿verdad?, para que venga a sus pies. Recordemos que desde el principio, cuando el Señor Jesucristo crió al hombre, era para que el hombre fuera bendecido y se enseñoreara de las cosas que Él había hecho, para que el hombre tuviera potestad de ellas, ¿verdad?, para que el hombre disfrutara de todo eso. El hombre se desvió, el hombre desvió la mirada de Cristo y entra la muerte, ¿verdad? Y esa muerte ha hecho escarnio
entre la vida humana. Pero no olvides, hermano, no olvides, amigo, que el Señor aún está llamando. Aún te está llamando de día y de noche. Y déjame decirte, mi amigo, que el Señor Jesucristo no se cansa de llamar. Gloria al Señor. Algunos, hermanos, el Señor Jesucristo los ha estado llamando por años. Algunos 5 años, algunos 10 años, algunos 30 años, algunos 40, algunos 60. Siempre el Señor Jesucristo, cada día que pasa de tu vida en este mundo te está llamando, ¿verdad? Cada día que tú vives, el Señor Jesucristo te está llamando, pero cerramos nuestros oídos muchas veces para no escuchar la dulce voz de nuestro Señor Jesucristo, sin comprender que el Señor te está llamando, porque Él ha preparado nuevamente moradas, como las hizo en el principio, para que usted, amigo, para que usted, hermano, disfrute nuevamente de esas moradas que Él ha creado nuevamente, para que disfrutemos de ellas en Cristo Jesús. En el huerto del Edén, el hombre disfrutaba de las maravillas que el Señor Jesucristo había hecho, pero no solamente disfrutaba de esas maravillas, disfrutaba de la presencia del Señor Jesucristo. Escuchaban la voz del Maestro, escuchaban la voz de Dios. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nuevamente nos está diciendo, ¿verdad? Nuevamente nos está hablando día tras día, mi amigo, día tras día, mi amigo, mi hermano, de que Él ha hecho moradas, de que Él, cuando vino y dio su vida en la cruz, nuevamente fue a hacer moradas celestiales, fue a preparar un lugar especial donde usted y yo habitemos con Él, donde usted y yo escuchemos la dulce presencia, la dulce voz del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, por eso, mi amigo, ya no cierres más tus oídos. Escucha la voz de Dios que te está llamando y que te está diciendo: yo quiero hacer grandes maravillas en ti, ¿verdad? No importa las cualidades que tengas, yo te estoy llamando porque estoy mirando un gran potencial en ti, ¿verdad? Gloria al Señor. Todos tenemos algo especial que dar en los caminos del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Todos, de una o de otra manera, hermanos, tenemos un carácter. Y ese carácter, hermanos, hay que sacarlo, ¿verdad? Pero para las cosas buenas, para desarrollar nuestro ministerio en Cristo y anunciar su dulce palabra. Sin duda, Jacobo era un hombre que tenía un temperamento fuerte, que tenía un carácter fuerte. Pero, ¿qué creen, hermanos? También su hermano Juan, también el apóstol Juan, también el discípulo amado que es Juan, a pesar de que la palabra nos dice que era apacible, ¿verdad? Que era un apóstol de amor, que siempre hablaba del amor, también tenía un carácter fuerte. Y muchas veces pasa así, ¿verdad? Hay hermanos que se ve que no pudieran explotar, ¿verdad? Que no tienen un carácter fuerte, ¿verdad? Porque son callados, porque son tímidos. Pero Juan tenía un carácter fuerte, hermano. Y llegó el momento en que lo sacó, ¿verdad? La palabra del Señor Jesucristo en Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 17,
dice que el Señor Jesucristo llamó a Jacobo y a Juan hijos del trueno, ¿no? Quiere decir que los dos tenían un carácter fuerte, nada más que uno lo tenía o lo externaba más que otro. En Marcos capítulo 3, versículo 17, lo vamos a leer. Ahí nos dice que el Señor Jesucristo les llamó de esta manera, hijos del trueno. Dice la palabra de Dios así: Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, dice, esto es, hijos del trueno. Gloria al Señor. Aunque seas tímido, aunque seas callado, en algún momento, hermanos, tenemos que sacar el carácter y anunciar fervientemente la palabra del Señor Jesucristo. Les llamó así a estos hombres, hermanos, porque estos hombres sintieron celo contra los samaritanos, hermanos. Porque el Señor Jesucristo, cuando ya iba a Jerusalén, que ya se iba a llegar el momento en cual iba a ser entregado para ser crucificado, que más adelante iba a ser ya eso, tenía que ir a Jerusalén para que eso pasara. Pero el Señor Jesucristo quiso pasar por Samaria y después llegar a Jerusalén. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor envía a Jacobo y a Juan a Samaria a que prepararan un lugar especial donde reposaban, donde reposara el Señor para posteriormente ya ser preparado para que Él fuera crucificado. Pero los samaritanos no lo recibieron, no les dieron lugar donde preparar ese lugar, donde descansaran. Entonces Jacob y Juan tuvieron que buscar otro lugar y sintieron no sé, hermanos, quizás ira, porque no comprendieron que el maestro quería morar, está en ese lugar, quería que ellos tuvieran un reposo, ¿verdad? Que los samaritanos tuvieran un lugar donde descansar, o sea, que conocieran completamente lo que el Señor Jesucristo quería hacer en la vida del hombre. Entonces, como no lo recibieron, Juan y Jacobo, digamos que fueron con el maestro y le dijeron: maestro, no nos quisieron recibir, ¿verdad? Pero ¿qué te parece si hacemos descender fuego del cielo y que los consuma? Porque no quisieron atender el llamado, no quisieron darnos un lugar donde descansaran, ¿no? Gloria al Señor. Querían hacer que descendiera fuego del cielo como lo hizo Elías, ¿no? Que hizo descender fuego del cielo cuando enviaron por él y consumió a 50 y luego a otros 50, ¿verdad? Hombres que enviaba el rey para que viniera a su presencia. Ellos, al no querer a los samaritanos darles lugar, quisieron hacer eso. Por eso el Señor Jesucristo les llama hijos del trueno, por lo que sintieron, por el celo que sintieron de que ellos habían rechazado la presencia del Señor Jesucristo. Es necesario que usted y yo también sintamos celos de la palabra del Señor. Es necesario que usted y yo sintamos celos, hermanos,
de anunciar la dulce palabra del Señor Jesucristo. Pero no un celo para destrucción, hermanos, de otras personas, sino un celo, hermanos, que nos lleve a rescatar las almas que desconocen de nuestro Señor Jesucristo, que desconocen de la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Es necesario, hermanos, apasionarse. En algún momento subir nuestro carácter para bien y sentir celo por la palabra del Señor Jesucristo. ¿Amén? Gloria al Señor. Goces, hermanos, por haber sido llamado por el Señor Jesucristo a su presencia. Gócese porque no lo llamó el hombre, sino lo llamó el mismo Dios para que fuera parte de su pueblo. Gloria al Señor. Quizás no desempeñemos, hermanos, dones o ministerios dentro de la iglesia, que todo el mundo nos reconozca por lo que hacemos. Quizás nos toque desempeñar ministerios o dones que no se miren, pero que son tan importantes como los que se miran. Gloria al Señor. Sigamos adelante en el caminar con Cristo, hermanos, y lleguemos a ser amigos de Dios. Busquemos cada vez más en lo íntimo la dulce presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gloria al Señor. Espero, hermanos, que se hayan gozado con la palabra del Señor Jesucristo, que haya sido edificación para sus vidas, hermanos, y que sigamos adelante, ¿verdad? Que las adversidades no apaguen la pasión con la que aceptamos el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no apaguen la pasión con la que venimos a los pies de Cristo por primera vez, ¿verdad? Es necesario que nos apasionemos más y más de la dulce presencia del Señor Jesucristo. Bien, hermano, yo no sé si usted ha comprendido, pero yo en algún momento he comprendido, he analizado, y si usted se ha dado cuenta, cuando uno está en el camino de Dios, cuando uno conoce al Señor Jesucristo, cuando uno se ha metido a su presencia, hay momentos que llegan enfermedades a nuestras vidas, que quizás esa enfermedad sean de muerte para nuestro cuerpo físico. Y en algún momento yo creo que han visto algunos hermanos en esa situación. Y no sé si se han preguntado, ¿por qué Dios no los sana? ¿Por qué Dios no hace ese milagro? Si ellos están ahí fervientes, si ellos están ahí buscando siempre la palabra del Señor, si ellos están ahí siempre anunciando su palabra. Déjame decirte, hermanos, amigo, que el Señor Jesucristo no le interesa el cuerpo físico. No sana quizás a esos hermanos que día y noche están en intimidad con Él, porque esos hermanos han comprendido que es mejor dar la vida por Cristo, hermanos, y tener una vida en el Espíritu con Él. Han comprendido que este cuerpo físico tiene que morir, pero que hay una vida más allá. Así como la comprendió Jacobo y que dio ejemplo a los demás apóstoles de que era necesario dar la vida por el Evangelio, así también sucede en estos días. Hay veces que no miramos que se da la vida como aquello, ¿verdad? Que se las quitaron, pero llega esos momentos de enfermedad donde tú dices, ¿por qué si este hermano siempre estaba ahí, siempre estaba al pendiente? ¿Por qué murió? Porque el Dios luego nos sanó. Porque ese hermano comprendió que era necesario estar ante la presencia del Señor Jesucristo
caminar en rectitud, porque había una vida después de esta vida física y que el Señor Jesucristo ya tiene moradas preparadas para llegar y habitarlas, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Mi deseo es que el Señor los bendiga, hermanos. Gócese, disfrute de ser hijo de Dios y lo invito a que se apasione por ser amigo de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Y de esta manera, hermanos, nos enlazamos con nuestro hermano Refugio para que adoramos al Señor Jesucristo con unas alabanzas y bendiga el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele gracias a través de las alabanzas que nuestro hermano Refugio va a entonar y disfrute del llamado que el Señor Jesucristo le ha hecho para estar hoy y ser parte de su pueblo, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
tus pies, estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, hermanos. Estamos contentos, estamos alegres, hermanos, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Podemos ver, podemos oír, ¿verdad? Cómo estamos en la memoria de nuestro gran Dios, cómo nos habla, ¿verdad? A través de Jacobo, ¿verdad? Jacobo era apasionado, ¿verdad? Así el Señor también nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que seamos apasionados. Pero yo creo que yo y tú queremos alcanzar los propósitos de Dios, pero ocupamos más bien ser como Jacobo. Dios bendiga a nuestro hermano Josué, ¿verdad? Por esta enseñanza, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que ha estado en él y nos está enseñando a través de él. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús, hermanos, ¿verdad? Y así nos despedimos, ¿verdad? De este culto de adoración, diciendo el último texto de la Biblia, que es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga cada uno de nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a vivir